Vamos a orar. Querido Dios, te suplicamos de todo corazón que tengas misericordia de nosotros, tu pueblo. Que en tu gracia podamos ser cubiertos para quitar la maldad que hay en el corazón y para poder adorarte en espíritu y en verdad. Por eso abrimos tu palabra, que tu palabra pueda traer esperanza, sanidad, como también pueda mostrarnos el camino que tú has mostrado para tu pueblo. Nuestro corazón está dispuesto a escuchar tu voz, y tu palabra, que hoy está en nuestras manos, puedas colocarla en nuestra vida. Enséñanos, corrígenos, guíanos. Nosotros somos siervos, nosotros no mandamos en lo que queremos, es tu palabra nuestra guía. Y ayúdanos a alinear nuestra vida a tu palabra, no a nuestros sentimientos, sino a tu palabra. Por eso, en esta mañana, la semilla que caiga en nuestro corazón pueda crecer y pueda traer frutos de vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un feliz sábado. Durante estos días estamos aprendiendo sobre el Espíritu Santo y sobre cómo Dios muestra en el santuario el plan de salvación. Y yo quiero hacer un énfasis especial, mi querida iglesia, y para todos aquellos que están acompañándonos también, bienvenidos allí desde el país donde están acompañándonos, allí por redes sociales, allí donde ustedes se encuentran. La salvación es de gracia, pero la gracia tuvo un alto precio, y es por eso que Jesús nos muestra claramente cuál es el camino. El camino de gracia diseñada para el cielo no depende de lo que yo sienta, no depende de lo que yo crea, no depende de lo que el mundo piense, depende de lo que la palabra dice. Y si nuestra adoración y nuestra fe no está basada en la palabra, aún no hemos entendido la gracia. No hemos entendido. Y en esta mañana yo quiero mostrarles a ustedes lo que la palabra dice, no lo que yo pienso, no lo que yo creo. Por eso yo le voy a pedir que usted abra su Biblia. Y una de las cosas que se está perdiendo en nuestra iglesia es andar Biblia, porque pesa, porque es papel, porque es antiguo. Yo no estoy en contra de la tecnología nos ha favorecido tanto, pero Biblia, nunca te avergüences de andar la Biblia. Que la Biblia se lee, se subraya, se aprende, muestra el camino. Y por favor, tengan siempre Biblia, y los digo de corazón. Yo también uso la tecnología y lo uso mucho, pero cuando se trata de leer la palabra, nada mejor que tenerla en físico. Y hoy yo quiero mostrar la continuación del mensaje de anoche, así que los que estuvieron anoche van a entender un poco mejor, los que no estuvieron van a entender la idea, quizás no tanto, así es que les voy a pedir que vayan a escuchar el mensaje de ayer, porque hoy apenas es la continuación. Vamos al libro de Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28, versículos 5 y versículo 6. Lo que está en la Biblia lo aceptamos porque es palabra de Dios. Una de las cosas que tiene el cristianismo es cree en Cristo y cree en la Biblia. Cristiano que no tiene relación con Cristo
y que no cree en la Biblia no es cristiano. Puede llamarse cualquier otro, menos cristiano. El cristiano lee la Biblia, cree en la Biblia, se fundamenta en la Biblia y avanza como la Biblia dice, más allá de lo que yo pueda creer. Éxodo 28, 5 y 6 dice así, hablando de las vestiduras de los sacerdotes: tomarán oro, púrpura o azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. ¿De qué está hablando? ¿Cómo se debe vestir un sacerdote? ¿Está bien? Ahora, yo quiero llamar su atención para dos cosas en la vestimenta del sacerdote. Primera cosa, ¿qué colores llevaba el sacerdote en su vestimenta? Ya no le vas a repetir, que ustedes lo han aprendido, lo he hecho repetir tantas veces. 3 colores: azul, púrpura, carmesí. Esos colores que llevaba en su ropa, ¿dónde estaban? En el santuario. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios quería que los sacerdotes se vistan exactamente con los colores del santuario? ¿Ya se pusieron a pensar por qué? ¿Por qué razón? Porque los sacerdotes eran la continuación, el mensaje vivo fuera del santuario. Uno no es sacerdote solo en el santuario, fuera del santuario. Uno no es cristiano dentro de la iglesia, uno es cristiano fuera de la iglesia. Lo que se predica aquí tiene que vivir afuera. El sacerdote se colocaba las vestiduras del santuario porque su ropa tenía que hacer recordar a todo el pueblo que había un rey, que había una ley y que había un sacrificio. La pregunta es, ¿qué está viendo la gente en ti fuera del templo? Dentro del templo no te pregunto, porque aquí todos somos santos. La pregunta es, ¿la gente fuera del templo te mira a ti como la iglesia es? Porque el sacerdote vestía, ¿qué cosa? Las colores del santuario. Pastor, ¿pero eso qué tiene que ver con mi vida? Vaya ya el sacerdote. Solo que hay un problema. 1 Pedro 2:9, ¿qué cosa dice? Nosotros somos todos, ¿qué cosa somos? Real sacerdocio. Entonces el sacerdocio ya no continúa como en el santuario, pero todos nosotros somos llamados a desarrollar un real sacerdocio, porque el sacerdote mostraba el camino, enseñaba el camino y mostraba a Jesús. En otras palabras, Dios tiene que revestirnos con las vestiduras del santuario. Dios tiene que revestirnos para que la gente afuera pueda leer a cristianos. Ustedes saben que de 100 personas, 10 leen la Biblia y 90 leen la vida de los cristianos. O sea, tú eres la Biblia para tu vecino, porque tu vecino no va a leer la Biblia. Tú eres la Biblia para tu familia, porque ni toda tu familia va a leer la Biblia. La pregunta es, ¿qué están leyendo en ti? ¿Están leyendo del Dios al que sirves? ¿Qué cosa está leyendo la gente en tu vida? El mayor desafío del cristianismo es ser la Biblia para el no creyente. Con nuestra vida tenemos que mostrar a qué Dios servimos. Por eso es que Dios le manda a los sacerdotes: vístanse exactamente como el santuario. ¿Por qué? Porque un sacerdote no solo es sacerdote dentro del santuario, un sacerdote es sacerdote fuera del santuario. Un cristiano no es cristiano dentro de la iglesia, un cristiano es cristiano fuera de la iglesia. Y aquí entramos en un problema serio. ¿Saben por qué?
Porque cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Dios lo sacó con mano poderosa. ¿Y ustedes saben cuánto demoró Dios para sacar a Israel de Egipto? Apenas 10 plagas. Pero ustedes saben que para Dios no fue difícil sacar a Israel de Egipto. ¿Saben qué cosa fue difícil? Sacar a Egipto del corazón. Porque desde Egipto salieron con la vestidura de Egipto, con la preferencia de Egipto, con la música de Egipto, y querían ir a Canaán cargando Egipto. Hasta que un día Dios tuvo que aparecer a su pueblo. Dios es amor, pero también a veces tiene que corregir, tiene que educar, tiene que enseñar. Y dice, no es posible, yo los saqué con brazo poderoso, yo les estoy llevando a Canaán y ustedes están cargando a Egipto en su corazón. Yo los libré de la esclavitud, pero en el corazón ustedes siguen cargando a Egipto. ¿Qué cosa es lo que tiene que hacer? Ahora vayan conmigo a Éxodo capítulo 33. Miren, esta es una reprensión que yo encuentro un poco severa, pero importante, que todo cristiano debe entender. Éxodo 33, 1 al 6, dice así: y Jehová dijo a Moisés, presten atención al texto, anda, sube, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, la tierra al cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia le daré. Yo enviaré delante de ti el ángel, echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo, ¿qué cosa dice? No subiré. En otras palabras, yo los liberté. Ustedes quieren ir para Canaán, vayan, pero yo no iré con ustedes. Esta es mi preocupación. Estamos yendo para Canaán. La pregunta es, ¿Dios está o no está con nosotros? Porque todos vamos para Canaán. Todos fuimos libertados de la esclavitud de Egipto. La pregunta es, ¿Dios está? Y ahí Dios dice, yo no iré, yo no iré. ¿Por qué? Porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consumen el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, lean con fuerza. ¿Qué cosa dice el texto? No escuché. Otra vez. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, ¿qué cosa hicieron? Vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblos de dura cerviz, en un momento subiré de ti, te consumiré. Quítate ahora tus atavíos para ver qué cosa es lo que yo puedo hacer. Hermanos, presten atención acá. Este texto no lo escribí yo, ese texto lo escribió Moisés. Y si usted cree que la Biblia es inspirada por Dios, entienda lo que Dios quiere decir aquí. Hijo, yo te liberté de Egipto para que no sigas las costumbres de Egipto. Yo te hice libre para llevarte a Canaán. Y cuando vas a Canaán, si tú quieres que yo vaya contigo, hay una regla: deja Egipto atrás. ¿Y por dónde comenzó? Por los atavíos. ¿Ustedes saben qué significa la palabra atavío? Adornos. Eso dice en el idioma original. De Egipto salieron cargados con la costumbre de Egipto, con los adornos de Egipto, pareciéndose a Egipto. Pero en Horeb dice, no. Si ustedes quieren que yo vaya con ustedes, quítense todo eso. Lo mismo equivale. Si tú quieres que yo vaya contigo a Canaán, quítate la música de Egipto, quítate la preferencia de Egipto, quítate los atavíos de Egipto, porque si tú vas para Canaán cargando en el corazón a Egipto, no entrarás a Canaán. Y ese mensaje es para mí. ¿Qué cosas hace Dios en el santuario? Educa. ¿Y cómo educa? Colorcitos, ¿verdad? Cada color representa una cosa.
¿Qué hace en el santuario? Muestra el plan de salvación, muestra la gracia de Dios como la justicia de Dios, muestra la justificación como la santidad. La santidad es uno de los temas que más incomoda al creyente del siglo XXI. Y se olvidan lo que dice Hebreos 12:14, que sin santidad nadie verá al Señor. Así que Dios le manda que los sacerdotes vistan de manera que se parezcan al santuario, porque ellos serían el santuario andante. ¿Cuál es el desafío para nosotros hoy? Dios te manda que afuera tú seas la iglesia andante, que cuando te sientes a comer la gente vea que eres diferente, que cuando comiences a vestir la gente vea que eres diferente, porque si tú no marcas la diferencia, Dios dice, ¿cuál es el asunto? No hay gracia sin transformación. La gracia que salva es la gracia que liberta, la gracia que transforma. Porque si mi gracia no tiene poder para transformar, no se llama gracia. No es gracia. Todos nosotros somos real sacerdocio. Nunca se olviden eso. Y tenemos la misma responsabilidad que Dios dio a los sacerdotes: representarlo fuera del santuario. ¿Quién es el Dios a quien servimos? Acompáñenme a Levítico capítulo 8 ahora, versículo 7. Levítico capítulo 8, versículo 7 hasta el versículo 9, nuevamente hablando de la vestimenta. Hoy vamos a hablar mucho sobre vestimenta del sacerdote, ¿está bien? Del sacerdote. 8, 7 al 9, dice así: puso sobre la túnica, le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod. Lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego puso encima el pectoral y puso dentro el urín y tumín. Versículo 9. Después puso una mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra en la frente puso una lámina de oro de diadema santa, como Jehová lo había mandado. Y ustedes saben qué cosa decía en esa mitra de oro: santidad a Jehová. Ahora sí me he metido en un océano que quiero que todos ustedes puedan mirar, porque esto a mí me fascina. Ya hablé de la ropa del sacerdote, ahora voy a hablar de la estructura de la ropa, que ahí hay un mensaje para nosotros. No se olviden, porque todos somos real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. En ese sentido, el mensaje continúa vigente para nosotros. Ya no hacemos más sacrificios, porque Cristo es el único sacrificio que vino para reemplazar todo ese sistema del Antiguo Testamento. Mas nosotros continuamos con la responsabilidad de haber sido llamados a ser la nación santa y el real sacerdocio. ¿Qué cosa tenía el sacerdote? La diferencia entre el sacerdote y el sumo sacerdote solamente era una mitra que llevaba, ¿dónde? En su cabeza. Esa mitra que llevaba en su cabeza era como un gorro blanco que tenía una lámina de oro puro, y en ese oro puro estaban talladas 3 palabras: santidad a Jehová. Repitan conmigo, ¿qué cosa estaba en la frente del sumo sacerdote? Santidad a Jehová. Otra vez, santidad a Jehová. La pregunta es, ¿por qué tenía que llevarlo en la cabeza? ¿Por qué en la cabeza? No pudo llevarlo en el pecho, no pudo llevarlo en la rodilla, no pudo llevarlo en la espalda para que cuando da la espalda todo el mundo lea. No, lo tenía que llevar en la cabeza. Tú no puedes moverte sin tu cabeza, tú no puedes esconder tu cabeza. Si tú quieres caminar, tu cabeza va enfrente, todo el mundo va a ver tu cabeza. La santidad es lo que Dios quiere que todos vean en sus hijos. Santidad.
Al frente, no va atrás, no se esconde, va al frente, santidad a Jehová. Y hoy quiero analizar con ustedes 3 asuntos aquí importantes. ¿Por qué? Porque la lámina de oro que estaba en la cabeza del sumo sacerdote era la misma representación de la lámina de oro que estaba encima del arca del propiciatorio. Ustedes saben que todos los muebles era madera bañado con oro, pero había un elemento en el santuario que no era bañado con oro, sino era oro puro. ¿Cuál era? La tapa del propiciatorio. Y sobre eso estaban 2 querubines, y allí descendía la gloria de Jehová, Shekinah, y el sumo sacerdote, cuando entraba y veía la tapa de oro puro, estaba en la presencia directa de Jehová. Ahora fíjense, de todos los elementos del santuario, el único que llevaba oro puro era esa, la lámina del santuario. En el sacerdote, entonces, la mitra, ¿qué cosa representaría? El propiciatorio. Si los colores representan las cortinas, la mitra que lleva en su frente, ¿qué cosa representa? El propiciatorio. ¿Y dónde está el propiciatorio? En el lugar santísimo. Allá en el último lugar. Allí está el propiciatorio. Y Dios dice: santidad a Jehová. ¿Por qué razón? Porque no existe cielo sin santidad. Hebreos 12:14, sin santidad nadie puede ver al Señor. Y vamos al libro de Efesios capítulo 4, versículo 13. Acompáñenme por favor a ese texto. Efesios capítulo 4, versículo 13. El apóstol Pablo, hablando allí en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 13. ¿Están conmigo en el texto bíblico? Dice así: hasta que todos, aquí no se excluye a nadie, todos lleguemos a la unidad ¿de qué? De la fe. ¿De qué más? Del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, y que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto sí es asustador. ¿Por qué es asustador? Porque si nosotros creíamos que para esperar al Señor necesitamos apenas hacer algunos cambios, no, Pablo dice no es así. La vida cristiana es un camino de progresión, es como una escalera. Todos somos insignificantes, pequeños, miserables, pecadores, pero Dios nos liberta, Dios nos salva, Dios nos justifica, pero allí no queda. Tú tienes que crecer hasta llegar a la estatura de ¿qué? Santidad. La pregunta es: ¿cómo un ser humano pecador como yo puede llegar a eso? Eso es imposible. Yo miro mi vida, veo mis luchas, veo mis problemas, veo mis fracasos, veo mis pecados escondidos y digo: no, el cielo no es para mí. Imposible, es muy alto. ¿Cómo poder llegar a la estatura de Cristo? ¿Cómo poder llegar a esa unidad? Pero la Biblia me enseña que en el santuario hay un camino que recorrer. ¿Que dónde comienza? En el atrio. ¿Y del atrio a dónde paso? Al lugar santo. ¿Y del lugar santo a dónde paso? Al lugar santísimo. El problema es que la mayoría de creyentes solo se quedó en el atrio y nunca entró al lugar santo. Nunca. La mayoría se quedó solo en el sacrificio del Cordero, pero nunca entró al lugar donde están los 12 panes, el aceite del Espíritu iluminando y la oración de los justos. Y ustedes saben que para poder llegar al lugar santísimo, que es la presencia de Dios, que será en el cielo, nadie entra estando en el atrio. ¿Por dónde tienes que pasar? Por el lugar santo. No hay glorificación sin santificación, y no hay santificación sin justificación.
Todos nosotros, el momento que aceptamos a Cristo, somos justificados. Pero allí no termina la vida. De la justificación Dios quiere llevarte ¿a dónde? A la santificación, para que finalmente llegues a la glorificación. Eso se conoce en la teología como las 3 P's de la salvación. ¿Cuáles son esos? Dios liberta a todo creyente con 3 P's. La primera P, Dios nos liberta de la penalidad del pecado. Repitan conmigo, penalidad. Dios, cuando te perdona, te libra de la culpa, de la pena del pecado. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él es mi Salvador, Él me justifica, Él me perdona, Él me cubre, no hay más penalidad. Pero cuando me libra de la penalidad, llega la segunda P. Dios me dice, yo te salvé del pecado para que no sigas viviendo en pecado. Por eso viene la segunda P. Dios te libra del poder del pecado. ¿Cuál es la segunda P? Poder. Repitan conmigo, segunda P, poder. Porque el pecado no tiene más dominio. Quien vive en mí es Cristo. Antes el pecado me revolcaba en la suciedad, pero cada vez que Cristo me justifica, Él me dice, camina en mis mandamientos, caminen en el plan que tengo para ti, y Él me va santificando, para que luego venga la última P, que es la P de Dios me libra de la presencia del pecado. Y eso ocurrirá cuando Jesús vuela por segunda vez, porque todo lo corruptible será vestido de incorrupción y todo lo mortal de inmortalidad. No más rastro de naturaleza pecaminosa en nuestra vida, porque el pecado habrá llegado a su fin. Pero para llegar a ser libre de la presencia, primero hay que tener poder sobre el pecado, y antes ser libre de la penalidad del pecado. Ahora déjenme hablarles a ustedes sobre cómo esto Dios lo mostró a través de la ropa del sacerdote. Ahora, yo ya les mencioné que la mitra del sumo sacerdote había una lámina de oro. ¿Qué cosa decía? Santidad a Jehová. Y esa expresión santidad a Jehová hacía referencia al propiciatorio. En otras palabras, lo que había dentro del propiciatorio tenía que estar dentro de la cabeza de aquel que tenía la mitra. O sea, aquí está el secreto de cómo Dios nos ayuda a crecer y a llegar a la estatura de santidad de lo que Él quiere de todos sus hijos. ¿Ustedes quieren saber cuál es el secreto? Miremos qué había dentro del propiciatorio y luego veamos que eso es lo que Dios quiere que esté dentro de la cabeza. Por eso lo llevaba en la cabeza. La cabeza es el símbolo de decisiones, de corazón, del centro de todo el ser humano. Entonces Dios dice, en la frente una lámina de oro, santidad a Jehová. Si tú quieres ser santo, mira qué hay dentro del propiciatorio y eso colócale dentro de tu cabeza. Y según Números dice que dentro del propiciatorio habían 3 cosas. ¿Me ayudan a recordar ustedes? ¿Qué cosa había dentro del propiciatorio? La vara de Aarón. ¿Qué había dentro del propiciatorio? El maná. ¿Qué cosa había dentro del propiciatorio? La ley de Dios. Una vez más, ¿qué había dentro del propiciatorio? La vara de Aarón. Número 2, el maná. Número 3, la ley de Dios. Entonces, ¿tú quieres la santidad? Santidad a Jehová significa tener en la vida lo que había dentro del propiciatorio. ¿Qué cosa tienes que tener en tu cabeza? La ley de Dios. Por eso es que el nuevo pacto, ¿cuál era la promesa de Dios? Pondré mi ley, ¿dónde? En su cabeza, en su mente, en su corazón. ¿Y qué cosa es el maná? ¿Qué cosa dice el libro de para qué servía el maná? Para alimentar al pueblo. ¿Qué cosa significa el maná? Mateo capítulo 4 versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como el maná alimentó a Israel en el Egipto, ¿qué cosa alimenta al creyente de hoy? La palabra. En tu cabeza, ¿qué cosa tiene que ver? La ley de Dios, el maná. ¿Cuál es el maná? La palabra, la Biblia. El día que tú dejas de leer la Biblia, ese día no hay más santidad, porque dentro del propiciatorio, ¿qué cosa había? Ley, palabra y vara de Aarón. Y la pregunta es, ¿qué cosa es la vara de Aarón?
Recuerden que la vara de Aarón floreció, representa a Jesucristo, el sacrificio de Cristo que un día murió, floreció, resucitó, se levantó, trajo vida. Una vara seca trajo vida, era la vara de Aarón. Ahora Cristo vino, murió en nuestro lugar, floreció para traer vida. En nuestra mente tiene que estar el sacrificio de Jesús, la palabra de Dios y la ley de Dios. Esos son los tres elementos para que nosotros podamos tener en nuestra mente lo que había dentro del propiciatorio. Y esa es la única manera de poder llegar a la santidad como Dios lo quiere. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué cosa decía Jesús? Tu palabra es la verdad. ¿Qué cosa nos hace santos? La palabra. No te hace santo venir a la iglesia, te hace santo el momento que vas a estudiar la palabra. No te hace santo hacer una obra de bien, te hace santo disfrutar todos los días de la compañía de Jesús. No te hace santo ser generoso o hacer cosas buenas. Lo que te hace santo es tener la ley de Jehová en tu cabeza. O sea, la santidad significa palabra de Dios, ley de Dios y el sacrificio de Jesús. Esas tres cosas. ¿Recuerdan ustedes la escalera que soñó Jacob? Ángeles subían y bajaban. ¿Quién representaba la escalera? Jesús. Pero también representa que todo cristiano debe todos los días crecer, crecer, escalar, 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 para poder llegar a la estatura de la plenitud de Jesús. Ahora fíjense una cosa. El sacerdote tenía tres elementos que cargaba en sus vestiduras. Primer elemento, un lino blanco que cubría desde la cabeza, porque incluso el gorro era de lino, ¿hasta dónde? Hasta los pies. Ahora quiero que ustedes imaginen, ¿está bien? El sacerdote, la primera ropa que lo cubría todo de la cabeza a los pies era ¿de qué? Lino. ¿Qué color era el lino? Blanco. Número uno. Número dos, luego tenía un manto azul. No lo cubría hasta los pies. ¿Saben de dónde lo cubría? De las rodillas a los hombros. Y luego, ¿qué cosa tenía en el pecho? El pectoral. Ahora presten atención. Cuando somos llamados para ser sacerdotes, lo primero que Dios coloca en nuestra vida es el lino blanco. ¿Qué cosa es el lino blanco? La justicia de Jesús. Él te cubre de pecado de pies a cabeza. Pero eso no significa que debes quedarte con el lino. ¿Qué cosa tienes que buscar? El manto azul. ¿Recuerdan el color azul? Ley de Dios. Y el manto azul cubría solamente de las rodillas a los hombros. ¿Qué significa? Muchos solamente buscan el vestido de lino, pero no el manto. Porque el manto representa el proceso de santificación. Y la glorificación iba a representar el pecho, porque ahí estaban las 12 tribus de Israel. Finalmente todos los salvados. En la estructura del vestido del sacerdote estaba, ¿qué es lo que tiene que ser el cristiano para poder llegar al cielo? Ser justificado por la gracia de Jesús, ser santificado por la obra del Espíritu Santo y ser glorificado finalmente cuando Él regrese. La vida cristiana es una vida de crecimiento, porque cristiano que no crece comienza a morir. Y esa es la ley de la vida. Aquello que no crece muere. ¿Ustedes saben cuál es la mayor preocupación? Muchas personas están en la iglesia por muchos años, pero no están en Cristo. Lo que te garantiza para llegar al cielo no es que tu nombre esté escrito en el libro de la iglesia, sino que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Lo que te garantiza la vida cristiana no es estar 40 años en la iglesia, sino estar 40 años caminando con Jesús. Experiencia. Y mientras más caminas con Jesús, ¿qué cosa va a hacer Jesús? Te va a llevar de la justificación a la santificación, y de la santificación
a la glorificación. ¿Y sabes cómo se hace eso? De manera paulatina. Pues a mí me gustan aquellas promesas de fin de año. Cada vez que llega 31 de diciembre, la mayoría de personas comienza a hacer su lista de cambios a partir del 1 de enero. La mayoría comienza diciendo así: a partir del 1 de enero bajaré de peso. Y la intención es muy buena, pero a veces dura apenas una semana. Ustedes saben cuál debe ser nuestro mayor objetivo cada vez que llega un final de día, un final de año. El próximo año yo seré más semejante a Jesús. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, pero cada día creciendo, porque necesito llegar ¿a dónde? A la estatura de Cristo. Y eso no se logra con tu capacidad, se logra con la obra del Espíritu Santo cuando tú le permites en la vida. No es nuestro esfuerzo, no es nuestra capacidad, mas Dios mostró a través del color y a través de la estructura el camino que necesitamos seguir, la escalera que necesitamos escalar. Cuando acepto a Jesús, Él me viste de su justicia. Pero miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 22. A muchos les encanta solamente escuchar sobre la justificación, pero no leen Romanos 6, 22. Y Romanos 6, 22 dice la palabra de Dios así. El 23 es el texto más conocido, pero el 23 no se lee sin el 22. Miren lo que dice el 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? ¿Están leyendo la Biblia ahí? Muy bien, voy a leer de nuevo. Ustedes han sido libertados del pecado, han sido hechos siervos de Dios. Y cuando tú eres libre del pecado y eres siervo de Dios, ¿cuál es el siguiente paso? Santificación. Y como fin, la vida eterna. O sea, la vida eterna es lo último. Antes de la vida eterna, ¿qué cosa hay? Santificación. Antes de la santificación, ¿qué cosa hay? Justificación. Primero es el perdón, primero es la gracia, pero la gracia me lleva a colocar mi vida en armonía con los gustos del cielo. Y si mis gustos en la tierra no se parecen a los gustos del cielo, alguna cosa está mal en mi vida. Señor, transforma mis gustos. Me gusta mucho Egipto. Me gusta mucho la música de Egipto, me gusta mucho la vestimenta de Egipto, me gusta mucho las costumbres de Egipto, me gusta mucho. Yo estoy camino a Canaán, pero mi corazón sigue cargando Egipto. Señor, libértame, santifícame y coloca tus gustos, tu preferencia, para que mi vida esté en armonía con tu voluntad. Eso es santificación. No es hacer lo que yo quiero. No es hacer lo que yo siento, no es hacer lo que a mí me parece, es seguir lo que Dios ha propuesto para mi vida en su palabra. Cristo me muestra un camino. Y ustedes saben que incluso en el santuario estuvo dividido el santuario en 3 partes. La primera parte, el atrio. Segunda parte, lugar santo. Tercera parte, lugar santísimo. ¿Qué cosa estaba en el atrio? Altar de sacrificio y un lavatorio. En otras palabras, la mayoría de la gente no entrará a la gloria porque solo se quedó ¿dónde? En el sacrificio y nunca entró al lugar santo. ¿Qué cosa había en el lugar santo? Habían 3 cosas. ¿Se acuerdan ustedes? Una mesa con 12 panes. ¿A quién representaba esos panes? Jesucristo, el pan de vida. Había un candelabro que ardía día y noche. ¿A quién representaba? Jesús, la luz del mundo, pero también el Espíritu Santo. ¿Y qué cosa había? Otro altarcito donde había incienso día y noche, que representaba ¿qué cosa? La oración de todos los santos. Ahora escuchen, cuando yo entro al santuario,
primero entro al atrio. ¿Qué sucede en el atrio? En el atrio Dios me limpia del pecado, su sacrificio me purifica. Pero Él dice, no, tú tienes que avanzar. ¿A dónde tienes que entrar? Al lugar santísimo, al lugar santo. Y en el lugar santo, ¿qué cosa tiene que existir? Alimento, maná, el pan de vida, palabra, el Espíritu Santo, la oración. Porque sin comunión, sin santificación, sin dependencia, no existe glorificación. Todos anhelamos el cielo, pero solo queremos quedarnos en la puerta y no queremos avanzar. Mi querido hermano, yo te voy a decir con todo el amor del Señor Jesús: Dios te libertó de Egipto para que abandones Egipto. Dios te trajo a la puerta del santuario para que no te quedes allí. Avanza, crece. No te quedes allí solamente aceptando el sacrificio de Jesús, porque la gracia de Jesús te lleva a un paso más. La santificación es el ideal de Dios para todo cristiano, una vida de obediencia a Cristo, donde la gracia me salva, pero la gracia me transforma. ¿Dónde comienza la santificación y la justificación? A los pies de Jesús. ¿Ustedes saben quién aprendió eso? María Magdalena. A mí me encanta esa historia, porque María Magdalena representa a todos nosotros. No hay nadie aquí que no haya cometido pecado, que no sea digno de muerte. Pero también aquí representan a todos los acusadores, aquellos que ocultamente sus pecados lo tienen y condenan a los demás. Pero miren cómo comienza la historia. Ninguna condenación hay para los que están a los pies de Jesús. El diablo planeó destruir la vida de esa mujer y no había nada que lo detenga. Solo una cosa: estar a los pies de Cristo. No importa cuánto de Egipto lleves en tu corazón, si estás a los pies de Jesús, hay esperanza. No importa cuántas malas costumbres y cuánto pecado hayas cargado, si comienzas a los pies de Jesús, hay esperanza, porque ninguna condenación hay para los que están a sus pies. Pero la pregunta es: ¿estás a sus pies? ¿Y saben qué cosa es lo que me gusta de la palabra de Jesús? Jesús le muestra a María Magdalena que el perdón que le daba no era lo único que quería. Porque Jesús le dice: ¿dónde están los que te condenan? No hay ninguno, Señor. Y Jesús le dice así: ni yo te condeno. ¿Eso qué cosa se llama? Perdón, gracia, justificación. Pero allí no termina la palabra de Jesús. ¿Qué cosa le dice Jesús? ¿Qué significa eso? Y yo te salvé para que no sigas en el pecado. ¿Qué cosa se llama eso? Santificación. Yo te liberté para que no sigas esclavo. Pero todo comienza a los pies de Jesús. ¿Cuántos queremos el cielo? ¿Cuántos vamos para Canaán? Amén. Sabes que el desierto es muy duro. Muy duro, pero el desierto es necesario para que el Señor eduque nuestros gustos, nuestras preferencias y cambie nuestra vida. En el desierto Dios enseñó las lecciones más preciosas a su pueblo, porque antes de llegar a Canaán era necesario un desierto. El desierto les haría probar si realmente ellos estaban preparados para entrar a Canaán. Y esta tarde te voy a decir la triste experiencia de ese pueblo, pero ahora vamos a quedar aquí. Nadie llega a Canaán sin antes saber, primero, ser libertado de Egipto, ser santificado en el desierto para estar en Canaán. Nadie llega al lugar santísimo sin primero haber entrado al atrio y haber pasado por el lugar santo.
Nadie llega a la estatura de Cristo a menos que primero no sea vestido del lino, que es la justicia de Cristo, del manto azul, que es la santificación de su ley, y del pectoral, que finalmente es la glorificación. Nadie llega sin un proceso. Y la pregunta es, ¿tú de verdad quieres ver a Cristo volver? ¿Cuántos quieren que Jesús regrese? ¿Saben qué cosa Dios espera de su pueblo? Que sea santo. Es muy alto, es muy difícil. El Espíritu Santo podrá hacer por ti lo que tú no puedes hacer. Una sola cosa Dios te pide: nunca dejes de estar a mis pies. Tantos son tus quehaceres que te olvidas de Jesús. Descuidas el estudio y la oración. Descuidas lo más importante en la vida. Y finalmente tú dices: Señor, yo quiero que vengas. El Señor dice: ¿pero para qué si tú estás perdido? Señor, yo ya estoy salvo. No, apenas aceptaste mi sacrificio, pero no entraste al lugar santo. Señor, estoy yendo a Canaán, pero todavía sigue Egipto en tu corazón. ¿De verdad quieres ver a Cristo? ¿De verdad? Mi esposa va a cantar una linda música. Justamente lleve esa letra. ¿De verdad quieres ver a Cristo? Nadie verá al Señor sin antes haber sido santificado. Por eso en esta mañana vamos a hacer un pacto de amor. No conmigo, no con la iglesia, sino con Jesús tu Salvador. Aquel Salvador que te trajo hasta el atrio te invita a entrar al santuario. Aquel Salvador que te justifica es el Salvador que hoy quiere santificarte. Aquel Dios que te llamó de las tinieblas hoy quiere que tú seas luz, marcando la diferencia en un mundo de oscuridad. Aquel Dios que te llamó quiere salvarte, pero tú tienes que someterte. ¿De verdad quieres ver a Cristo? Mientras mi esposa canta, si tú en esta mañana quieres decirle a Jesús: Señor, yo de verdad quiero verte, y guíame por ese proceso de santificación para poder ver finalmente tu gloria. Y yo quiero que si tú esta mañana sientes o sabes que Dios te está pidiendo para que tú puedas entrar al santuario, te levantes donde estás y vengas aquí para orar. Y mientras escuchas la música, levántate y ve. ¿Quién será el primero que hoy vendrá? ¿Alguien quiere venir para hacer su entrega a Jesús? ¿Alguien quiere venir para decir: Señor, yo estoy aquí, yo quiero verte, yo quiero prepararme, yo quiero entrar a este lugar santísimo, yo quiero disfrutar de tu gloria, pero ayúdame, ayúdame. Me siento perdido, me siento en la esclavitud del pasado, no avancé nada en la vida, pero hoy quiero caminar contigo. Si de verdad quieres ver a Jesús volver, ven y dile: Señor, yo aquí estoy. Tantos son tus quehaceres que te olvidas de Jesús, desprecias el estudio y la oración. Hoy estarías listo y lleno de emoción si tú
deseo no es suficiente. Si nuestro deseo es real, tenemos que abandonar lo que necesitamos abandonar. Tenemos que avanzar como Jesús quiere que podamos avanzar. Yo quiero hablarte para ti que estás allí del otro lado. Dios quiere salvarte. Dios te ama. Y su amor es suficiente para transformar tu vida, para no dejarte así como estás. Mas tú necesitas decidir estar a sus pies. Tú necesitas pedir el lino, la justicia de Cristo, la primera vestimenta que cubre de cabeza hasta los pies, pero también el manto azul que representa la santificación, que representa la ley de Dios, colocar la vida en armonía con Dios, porque sin santificación nadie verá al Señor. Tú y yo tenemos cosas que cambiar y tú lo sabes muy bien. Mas ¿hasta cuándo vamos a seguir con la comodidad de vida? ¿Hasta cuándo vamos a seguir aferrándonos a aquello que Dios nos dice para soltar? ¿Hasta cuándo vamos a continuar avanzando en el tiempo sin permitir que Cristo pueda hacer algo en la vida? Hoy es el día para comenzar una nueva historia. Hoy es el día para que Jesús pueda ayudarte a crecer en su gracia y en su poder. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el llamado que nos has hecho para formar una nación santa, ser real sacerdocio. Nos llamaste de las tinieblas para tu luz, pero a veces queremos andar en tu luz con las tinieblas en el corazón. Por eso hoy pedimos que tú ilumines nuestra vida, que tú coloques en nuestra cabeza, así como colocaste en la cabeza del sumo sacerdote santidad a Jehová, renueve nuestra mente, coloques en nuestro corazón, en nuestra cabeza, el maná, tu palabra. Coloques en nuestra mente tu ley, que es la promesa, el nuevo pacto, colocar la ley en nuestra mente. Y también coloques en nuestro corazón tu sacrificio por el cual somos salvos. Aquí estamos, reconociendo que si tú vinieses hoy, probablemente la mayoría no estamos listos para ir. Y eso nos causa tanto dolor, porque si venimos aquí es porque sí queremos vivir contigo, pero también entiendes de que hay cosas que nos cuesta abandonar. Mas hoy tomamos la decisión de seguir el camino que tienes para nosotros. No importa más aquello que podamos nosotros creer que es correcto, sino que nuestro fundamento debe estar en tu palabra. Que tu palabra puede estar por encima de nuestros sentimientos, por encima de nuestras propias creencias. Que tu palabra pueda ser el fundamento de vida en nuestra manera de hablar, de cantar, de vestir, de vivir, de conducirnos. Que así como nos justificas, también nos santifiques. Y que las personas puedan ver en nosotros una iglesia andando, un lugar de adoración por donde quiera que estemos. Que podamos invitar a las personas a conocer al Dios que transforma realmente. Por eso pedimos que transformes completamente nuestro corazón. Que coloques nuestros gustos en armonía con tus gustos, nuestras preferencias en armonía con tus preferencias, nuestra vida en armonía con tu voluntad. Ayúdanos. Queremos verte volver, mas queremos estar preparados. Queremos vivir contigo eternamente, mas enséñanos a despojarnos de todo aquello que nos impide. Acepta nuestra entrega. Danos una nueva forma de vivir, transformando nuestro corazón. Que hoy al llegar a casa podamos desechar todo aquello que no nos conviene. Que hoy podamos cambiar
y dejar todo aquello que sabemos que no te agrada. Porque no se trata de agradar nuestros oídos ni nuestros sentidos, se trata de agradarte a ti. Por eso nos sometemos a tu palabra y que tu palabra sea nuestra guía en todo momento. Abrázanos, perdónanos, justifícanos, santifícanos y que tu Santo Espíritu haga el trabajo maravilloso de transformarnos. En el nombre de Jesús.
Thank you.